Bienvenido, Robert. Un placer que estés aquí. Muchas gracias. O sea, de momento no hay nadie, o sea, estamos tú y yo solos, así que... Vale. Pero bueno, Claro, sí. porque... Ahora irán entrando porque hemos entrado un minuto antes, pero vaya. Sí, nada, vamos a esperar que la gente se vaya uniendo. Y nada, pues a todos los que nos estéis viendo, sea en grabación, sea ahora en vivo, pues esperemos que os llevéis mucho valor, porque Robert siempre lo aporta. Para mí y para muchos ha sido ese faro de luz en momentos oscuros, desde que empezó toda esta locura en 2020. Y bueno, pues te agradezco un montón que estés aquí con nosotros, Robert. Es un Te voy placer. sí, te voy a presentar un poquito para quizás aquellas personas que todavía no te conozcan. Robert es astrólogo, es politólogo, canalizador, viajero astral. También pues eres divulgador, activista, y desde el 2020 estás muy presente en todas las redes un poco para bueno, pues aportar tu granito de arena a todo ese despertar a nivel espiritual que estamos viviendo. Así que desde aquí, muchísimas gracias por todo lo que haces. Pues no, Robert. gracias a ti por la presentación y por todo lo que haces también en tu canal, que ya veo que le pones mucho empeño y mucha actividad, así que bienvenido sea cualquiera que esté trabajando para el despertar de la conciencia, para el desarrollo personal y para la humanidad en definitiva. Exacto. Pues mira, Robert, a mí me gustaría enfocar esta entrevista un poco en temas como yo llamo profundos, ¿no? La espiritualidad. Las leyes universales, cómo manifestamos esa realidad, qué es esa realidad, un poco cosas así filosóficas profundas que sé que te encantan y además las explicas súper bien. Para ti, ¿qué es la espiritualidad, Robert? La espiritualidad es todo lo relativo a lo trascendente, todo lo relativo a los mundos invisibles. Y de hecho es construir la realidad desde el mundo invisible al mundo visible. O sea, la espiritualidad, digamos que aporta, a diferencia de la materia, incluye a la materia, pero la trasciende. Entonces, hablamos de espiritualidad cuando hablamos desde el espíritu, que sería la parte más intangible, lo increado, lo que está incluso por encima del alma, sería como el vehículo, la conexión directa con la fuente o con Dios o como queramos llamarlo, y por lo tanto una vida espiritual sería una que pretende abarcar todos los cuerpos que constituyen el ser. O sea, básicamente algunas personas dicen, bueno, no solo trabajo para mi cuerpo, sino también para mi alma, también para nutrir a mi mente, también para nutrir a mi corazón, también para nutrir a mi espíritu. O sea, una vida espiritual es aquella que intenta darle un lugar digno a todas las partes que componen el ser. Y eso incluye diferentes cuerpos o vehículos de cognición o vehículos volitivos. Qué bueno. Básicamente es, yo entiendo según lo que estás contando y también como yo lo percibo, ¿no? Es la conexión con el todo, ¿no? O sea, somos parte, somos esa conexión con la divinidad. Y a veces, bueno, cuando hablamos, por ejemplo, de las leyes universales, del Kybalión, la primera de todas, que es, nos viene a decir que todo es mente, el universo es mente, ¿no? Esta parte, ¿cómo podríamos explicarla? Porque para mí es una de las leyes más importantes de la cual parte la idea de que somos creadores de todo lo que estamos viendo, ¿no? Que no es que seamos ajenos a algo que está sucediendo, sino que co-creamos. Esa primera ley que es tan profunda, tan importante, todo es mente, el universo es mental, ¿cómo podríamos explicarlo? Claro, primero habría que distinguir que no nos referimos a un universo intelectual, sino cuando se habla de mente es de la mente divina, de la mente creadora. O sea que todo, o quizás sería una manera más fácil de entender, todo es conciencia. Todo es conciencia y todo es esa presencia que atestigua, esa presencia que está. Cuando uno, por ejemplo, empieza a entender los rudimentos de la meditación, se da cuenta de que la actividad mental tiene un observador. O sea, tú puedes observar tus pensamientos sin intervenir, o sea, puedes colocarte de una forma pasiva respecto a la mente. A la mente puedes forzar los pensamientos o puedes dejarte llevar. Entonces, cuando se dice que todo es mente en el Kybalión, se refiere a esa conciencia testigo de la que se habla en cualquier sistema de meditación. Claro, si todo es mente significa que todos experimentamos lo mismo cuando estamos en esa mente testigo, es decir, que tu mente testigo y mi mente testigo son esencialmente idénticas, son la misma sustancia exacta. Y de hecho, incluso en un ser inerte, como puede ser una piedra o puede ser una montaña, también existe esa conciencia testigo, solo que en un estado de aletargamiento, o sea, está durmiendo. Se dice que la consciencia
descansa o sueña en la materia y luego empieza a despertar gradual y progresivamente en los diferentes cuerpos, en el vegetal, en el animal, en el humano, y a medida que va despertando gradualmente va incorporando nuevas capas y a veces incluso va desconectándose de las capas anteriores, que es un poco lo que pasa en el ser humano. O sea, el ser humano, digamos, es muy consciente de su cuerpo biológico o razonablemente consciente, muy consciente de su cuerpo mental, parcialmente conectado a su cuerpo emocional, pero aquella parte que, por ejemplo, carece de sistema nervioso, como pueden ser los huesos, esa ya no la captas. Yeah. O sea, es a través de los nervios que uno puede conectar con ese cuerpo, vamos a decirlo, de primera dimensión. O sea, con la materia más densa y más inorgánica no puedes conectar tan fácilmente, tan directamente. Así que a medida que uno va conectándose a cuerpos más sutiles, también se va desconectando de los cuerpos más densos y viceversa. Si uno se conecta a los cuerpos muy sutiles, se desconecta de los densos, que es lo que suele pasar cuando una persona abusa de las drogas, ¿no? Decimos, este se ha quedado colgado, ¿no? ¿Qué pasa? Que literalmente su atención se ha desplazado hacia cuerpos muy elevados, desconectándose de aquí, de la mente. Entonces notas que está como un poco ido. Así, cuando hablamos de todo es mente, hablamos de esa consciencia que lo amalgama todo, que lo aglutina todo. Y por supuesto, si todos somos esa presencia, todos somos en esencia el creador de esta realidad, el creador de este mundo o el soñador de este sueño. Exacto, claro, es muy interesante, además me gusta lo que estás contando, ¿no? Que te vas desconectando de las densidades inferiores y conectándote a las superiores. El tema de si yo soy creador, o sea, esa es una pregunta muy común que yo muchas veces me he hecho y muchas de las personas pues, con las que trabajo también se la hacen, ¿no? Si yo soy creador, creadora de este universo, universos, multiversos, lo que haya, entonces también eso engloba toda esa parte negativa, ¿no? Pues esos parásitos, bloqueos, miedos, las élites, etcétera, ¿no? Todo aquello que es negativo. ¿Es así o deberíamos verlos como algo separado de nosotros, como algo contra lo que luchar o simplemente vencerlos o trascender esa parte oscura? Eso es un poco... Bueno, es una muy buena pregunta porque como abarca diferentes niveles, eso crea mucha confusión en la práctica. Y es importante entender que algunas cuestiones son verdades auténticas y perfectas a un nivel metafísico, pero son medias verdades cuando las aplicamos a cierto nivel. Es decir, a un nivel biológico, yo apenas soy creador. Soy creador en tanto que puedo tener descendencia, que puedo tener hijos, que puedo engendrar vida, pero yo no genero realidad en el nivel que nosotros decimos desde mi cuerpo biológico. No lo hago desde allí, o solo hago de una manera muy rudimentaria. Entonces, digamos que nosotros creamos desde los cuerpos sutiles superiores, desde lo que llamamos sobre todo cuerpos energéticos, cuerpo de quinta dimensión, y es nuestra parte creadora la que está generando esa chispa, esa fuerza. Nosotros la podemos identificar internamente como nuestros deseos. Nuestros deseos son creadores. Además, los deseos tienen no solo una dirección, sino una carga emocional. Cuando esa carga emocional se le va añadiendo y adheriendo pensamientos que van a favor, pensamientos que van en contra, pensamientos que lo desvían, pensamientos que lo distorsionan, entonces lo que creamos es una distorsión de todo aquello. Aparte, la potencia creadora de un individuo está limitada por su campo energético. Si es un campo energético pequeño, pues también el alcance que va a tener será pequeño. Además, cuando una persona no se hace cargo, es decir, su atención no se focaliza en su capacidad creadora, cuando un ser no se responsabiliza de sí mismo, lo que hace es que todo ese campo energético se proyecta hacia afuera. Es como decir, si todos tenemos un campo energético que nos rodea, digamos que los arquetipos que nosotros convocamos se ponen en la parte externa de esa burbuja energética en lugar de estar en la parte interna. Entonces, los actores que hay hacia afuera son los que toman esa energía que yo no me hago cargo. Es decir, si mi energía guerrera yo no me hago carga de ella, entonces lo que va a ocurrir es que otros lo harán y esos me confrontarán, esos me atacarán, esos me agredirán. Lo mismo, si yo no me quiero hacer cargo de la energía femenina, pues otros desde fuera van a intentar hacerse cargo y todos me van a decir, estás bien, te puedo ayudar, todo el mundo me va a querer cuidar porque yo no me estoy haciendo cargo de esa energía femenina.
Así que lo creamos todo, no lo creamos absolutamente todo. O sea, no somos literalmente responsables de todos los males del mundo, porque es un agregado de co-creación. O sea, somos todos lo que lo hacemos. O sea, como individuos, no. Como esencia creadora, como fuente universal, sí. Entonces, en el nivel último, todos somos responsables. En el nivel individual no tiene sentido que nos responsabilicemos de todos los violadores que hay en el mundo. No es que lo que estemos consintiendo y permitiendo. Ahí cada uno tiene que ver hasta qué punto eso entra en su campo energético. Y luego también todo es neutro en el sentido de las situaciones que no son ni buenas ni malas. Entonces, cuando convocamos o generamos situaciones conflictivas que podemos llamar agresivas, abusivas y demás, es simplemente debido a distorsiones y desequilibrios que se producen en nuestro campo energético. O sea, si yo me coloco en un rol demasiado pacificador, lo que voy a convocar es el conflicto. ¿Por qué? Porque en parte, ¿para qué sirve un rol pacificador? Para gestionar un conflicto. Si yo me coloco en un lugar de justicia, ¿qué voy a traer? Injusticia, porque vengo a intentar corregir esa injusticia. Si yo me coloco en una posición de orden, no voy a parar de ver desorden en el mundo, porque vengo a intentar poner orden al desorden. No voy a poner orden donde ya hay orden. Ahí eso no va a generar un tipo de atracción hacia mi campo energético. Entonces, muchas veces nos preocupamos o nos pensamos, ¿por qué estoy atrayendo esta mierda a mi vida? Digo, bueno, es que a lo mejor la estoy atrayendo para ayudar a que deje de ser una mierda, o sea, para sanarla, para limpiarla o para lo que sea que yo estoy, de alguna manera, preparado para interactuar. Así que entiéndase que sí, creamos una parte importante, lo que concierne a nosotros lo creamos de una manera bastante particular y luego leer el concepto de qué significa un aprendizaje exactamente, eso ya sería harina de otro costal y un tema que habría que desarrollar profundamente para entender exactamente qué es un aprendizaje, porque normalmente es difícil entender exactamente cuál es la enseñanza que está implícita en una situación. Por lo que veo, la mayoría de la gente no lo ha acabado de entender a efectos prácticos. Sí, es un tema, ¿no? O sea, al final, ¿por qué atraigo situaciones a mi vida, ¿no? También nos lleva a la ley de la vibración, que es una de las leyes universales, ¿no? Si yo vibro en el miedo, por ejemplo, pues al final la vida me va a poner situaciones en las que voy a vivir ese miedo para trascenderlo, para crecer. Pero claro, necesitas también un nivel de trabajo, de conciencia para llegar a verlo de esta forma y no sentirte como víctima de las circunstancias. Bueno, y por eso quería hacer también el matiz que si tú vibras en valentía, también atraerás gente temerosa porque quieren beber de esa valentía. Por eso digo que no es tan literal. Sí que es cierto lo que has dicho, pero claro, a veces vienes tú a hacer algo. Es como decir, el médico siempre se encuentra todo el rato gente enferma. Digo, bueno, ¿por qué traes a gente enferma? Y el bombero solo atrae incendios. Digo, bueno, porque viene a apagarlos. Entonces, claro. Entiéndase que por polaridad, que sería otra de las leyes del Kybalión, también atraemos eventos por polaridad, no solo por semejanza. Sí que es verdad que atraemos lo semejante, pero también atraemos lo que es completamente opuesto para corregir y equilibrar una situación. Normalmente cuando atraemos lo opuesto es porque alguien lo está demandando, alguien nos está pidiendo a nosotros que intervengamos para generar un equilibrio. Eso es. Y según lo que estamos hablando, mucha gente se puede preguntar, vale, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Ya sé que es una pregunta que no se puede responder en 2 minutos, ni mucho menos, pero ¿qué pasos o qué cambios, aunque sean pequeños, los primeros cambios que yo pueda dar para poder atraer aquello que sí quiero? Bien, eso es relativamente fácil y es la mejor manera de atraer lo que uno quiere es darse cuenta cuál es el mecanismo que hay detrás de la atracción natural. Vamos a decirlo, la atracción más mecánica y básica está relacionada con aquello a lo que tú le pones atención. O sea, si yo le pongo mucha atención a lo bueno que hay en mi vida, lo saboreo, lo honro, de verdad, le dedico mucho tiempo a mimar, a degustar, a paladear lo que me gusta, me llegará multiplicado. Si yo le pongo mucha atención a los problemas, pues también me van a llegar por multiplicado. O sea que al final la regla principal es la atención. Uno atrae, en definitiva, aquello a lo que le pone atención. Claro, si una persona, que hemos dicho, es muy justiciera, también está pendiente de las injusticias. Si una persona es muy pacificadora, está bastante pendiente de los conflictos. Entonces, ahí también está ese punto. Entonces, la solución rápida es, si yo quiero atraer algo positivo, tengo que centrarme en eso positivo. Eso positivo explicado y entendido a la manera que yo pueda fácilmente comprenderlo. Por eso, cuando alguien
se enfoca en las soluciones en lugar de los problemas, y es más fácil decirlo que hacerlo, pero es, vale, tenemos un problema, vamos a buscar la solución rápidamente y luego ya haremos, si quiere, cuando acabemos, un análisis, una reflexión y una valoración, pero nos enfocamos primero en la solución. Entonces, los problemas en la vida se van a resolver muy deprisa y van a haber menos problemas. O es más, habrá gente que te pedirá consejo porque dices, coño, tú estás resolviendo rápido, pues entonces ayúdame, porque yo me enredo y no sé hacer el análisis. Y normalmente el análisis no se hace bien porque la persona se desvía. En lugar de ir al eje central del problema y a buscar la solución, se enreda en otras cuestiones. O sea, empieza ahí a sentir, empieza a buscar justicia. Bueno, no sabe en definitiva lo que está buscando y empieza a mezclarlo absolutamente todo. Y eso es básicamente el problema principal. Una persona finalmente va a empezar a repetir situaciones porque siempre va reproduciendo su misma estructura psíquica. Entonces, si yo tengo un conflicto con alguien y después a esa persona con la que he tenido un conflicto le hago un repaso de todos los conflictos que he tenido con la gente que se parece a ella, digo, pues lo único que voy haciendo es reproducir mi estructura. Porque eres igual que mi madre, porque mi madre no sé qué, y mi padre también era no sé cuánto. Digo, a ver, no procede, no es pertinente. Esta persona es nueva, el conflicto es nuevo, abórdalo de manera nueva y ya está. No es interesante tener que hacer un repaso exhaustivo de todo lo que hay en tu psique, ni de conectar con todos los puntos. Céntrate solo en lo esencial. Cuando uno empieza a centrarse solo en lo esencial, entonces la energía manifestadora se acelera muchísimo, va a supervelocidad. O sea, que el que quiera incrementar su capacidad creadora, la velocidad de manifestación y especialmente en lo positivo, que aprenda a simplificar los procesos de solución de problemas. Eso es, y sobre todo saber lo que quieres, porque una de las cosas que nos pasa a muchísimas personas es que no sé o quiero algo, pero tampoco lo tengo muy claro porque he oído, me han dicho, pero no estoy alineado con ese propósito, con ese deseo. Y hay también bloqueos, ¿no? Lo que llamamos, pues, incluso esos parásitos energéticos, que me encanta, es otro tema en los que te escuché hablar. Y me gustaría que hablásemos un poco de eso, ¿no? Como a veces uno parece que está todo alineado, está todo claro, pero hay unos bloqueos que pueden ser traumas, heridas, incluso de la infancia, o, bueno, experiencias vividas, o incluso temas inconscientes energéticos. Tú además que haces viajes astrales y contactas un poco con entidades, que es algo que también me encanta. Cuéntanos un poco, ¿esos entes, esos parásitos, son algo externo a uno o son parte de su propia mente, de sus propios bloqueos, de sus miedos? ¿Cómo podríamos explicar un poco esa parte? Hay de todo, es decir, algunos son creados endógenamente y otros son externos. Sea como sea, al final tenemos diferentes capas de resistencia, tenemos diferentes lugares a partir de los cuales podemos crear una defensa psíquica contra ese tipo de entidades. ¿Qué son y qué hacen? Básicamente tenemos que irnos al mundo invisible para empezar a verlos, pero su funcionamiento, su manera de actuar es muy similar a los parásitos que hay en el mundo físico, ¿no? Lo que es un mosquito, pues lo que es cualquier tipo de insecto que tiene una estructura parásita, pues funciona exactamente igual, solo que a un nivel invisible. Pues básicamente la mejor manera de detectar que tienes algún tipo de parásito, y prácticamente todo el mundo tiene alguno, es viendo que no somos capaces de controlar nuestra mente. O sea, nuestra mente no obedece de una manera directa a nuestras órdenes, a nuestras directrices, sino que tiene una inercia propia. Y esa inercia muchas veces cuesta controlarla, cuesta dirigirla. Incluso a veces cuesta parar la mente. Te mete una canción de mierda en la cabeza y no puedes quitártela, tienes un problema y tu mente va directamente hacia allí aunque tú no quieras. O sea, hay algo que te está tirando hacia un lugar y te está tirando hacia otro. Y muchas veces no te está tirando hacia el lugar al que tú quieres. O sea, a veces yo me quiero concentrar en una cosa y mi mente se desvía hacia algo que yo no quiero en ese momento. Eso es una estructura parásita. Puedes abordarla desde el mundo astral, desde el mundo energético o desde aquí. Perdón, que te corto. Sí, sí, eso es justo lo que quería preguntarte. ¿Cómo podemos, bueno, pues trabajar o, no voy a decir vencer, porque al final, bueno, pues están ahí, ¿no? Pero poder quizás llevarte mejor con ellos, poder llegar a un acuerdo, o simplemente tienes que hacer, por ejemplo, a nivel energético, una serie de acciones para que, bueno, pues se vayan de tu vida para siempre. Yo entiendo que tú también has estado mirando estos temas y si nos puedes contar alguna situación o algo que, cómo lo has resuelto. Bien, normalmente vamos a intentar entender qué suele pasar en nuestro mundo interno. Hay una serie de cosas que suceden prácticamente a todos nosotros y es cuando hacemos un repaso de nuestras sensaciones, normalmente no narramos exactamente lo que está pasando.
Es decir, pongamos que tiene una experiencia complicada, no sé, en un metro, en un tren, yo qué sé, con quien sea, un encontronazo con quien sea. Normalmente estamos pendientes de cómo reaccionar, cómo responder, qué hacer, qué podría haber hecho, qué podría no haber hecho, pero rara vez hago una descripción objetiva de todo lo que ha pasado. Rara vez hago una narración de todo lo que ha sucedido en términos lo más asépticos posibles. Es decir, en lugar de explicármelo internamente, subjetivamente, cómo me he sentido, explicárselo como si me lo estuviera explicando un amigo y yo lo observara. Si eso que me ha pasado me lo explicara un amigo, ¿cómo lo narraría? Cuando yo hago ese paso, cuando hago ese salto, ¿qué estoy haciendo sin darme cuenta? Estoy estableciendo un puente entre mi mundo interno, mi mundo subjetivo y el mundo objetivo. Estoy tratando de objetivar algo subjetivo. Estoy pasando de la mente hacia adentro y la mente hacia afuera. Cuando hago ese trabajo, entonces la estructura del parásito empieza a deshacerse. El parásito lo que hace es estancar la energía en una autoindagación en bucle. O sea, te lleva a regodearte las sensaciones donde me he sentido ofendido, me he sentido agredido, me he sentido, no sé, desconsiderado, me he sentido maltratado, me he sentido, etcétera, etcétera, etcétera. Te lleva a ese bucle introspectivo y te impide analizar la situación con un mínimo de neutralidad. Sin embargo, después otra persona te explica un problema y resuelves rápido y sin filtros, sin problemas, porque ahí estás desde una mente mucho más objetivable. Entonces, al parásito se puede enfrentar de muchas maneras. Cuando yo empiezo a narrar lo que está pasando y lo que ha sucedido, e incluso si respondo emocionalmente a la situación todavía porque me molesta, pues yo me comporto y narro como si fuera un amigo mío que dice, qué cabrones estos, cómo te han fastidiado. Digo, pero yo estoy contigo, has hecho lo correcto, de verdad te lo digo, a ti, Robert, has hecho lo correcto, has hecho lo que has podido, has hecho lo que debías. O sea, en lugar de tener un diálogo interno y subjetivo, me divido en dos y empiezo a hablar conmigo mismo. Cuando empiezo a hablar conmigo mismo, lo que estoy haciendo es reemplazar la voz del parásito, que es la que está haciendo esa función. O sea, el parásito lo que está haciendo es convertirse en mi yo objetivo, en mi yo mental, mientras que yo me quedo anclado en un yo subjetivo, en ese bucle introspectivo, mientras que el parásito se convierte en el otro. Cuando yo me convierto en dos, entonces el parásito desaparece. Cuando uno establece no un monólogo consigo mismo, sino un diálogo, el parásito se va. E incluso puede incorporar al parásito en la ecuación y digo, oye, ¿tú qué estás metiendo cizaña, que estás aquí mal metiendo y haciéndome sentir culpable? ¿Esto exactamente por qué lo haces? ¿Cuál es tu finalidad? ¿Es un criterio de justicia universal? Digo, ¿esto que me estás aplicando a mí, se lo aplicas a los otros? ¿Esto es válido para los demás? Por ejemplo, si alguien me trata mal, le pongo un límite y el otro se me enfada, digo, ¿el otro ha sido igual de considerado conmigo? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué me quieres hacer sentir culpable? Claro. Entonces, incluyes a una tercera voz imaginaria en la ecuación y aunque no puedas escucharla, le hablas. Y le interpelas, le preguntas. O sea, cuando, por ejemplo, cuando uno tiene una autovoz muy autocrítica, muy autoexigente, digo, exactamente con quién me estoy comparando. ¿Con qué ideal de excelencia me estoy comparando? O sea, ¿con qué ser omnipotente y súper megalómano y súper maravilloso me estoy comparando ahora mismo? Porque ese criterio de excelencia no me parece humano, ni me parece razonable. Entonces, ¿a santo de qué tengo que estar tan preocupado con un criterio de excelencia que es inalcanzable? Pues entonces, así se deshace ese mensaje que nos llega desde las entidades parásitas. Claro, o sea que podríamos decir que esas entidades no necesariamente son producto de mi propia estructura mental, sino pueden ser algo externo a mí que se ha enganchado, por así decirlo, y se está alimentando además de esa energía mía, ¿cierto? Se arraigan a creencias, arraigan al sistema de creencias, pero son externas. Lo que pasa es que tiene que haber un caldo de cultivo para que eso arraigue. De ahí que lo que por lo menos procuro siempre es operar siempre a favor del individuo. Si un mensaje tiene que hacerle daño emocionalmente al otro, es que ese mensaje es mejorable.
Pues tiene que existir siempre una alternativa para que el otro se sienta bien. Porque cuando el otro se siente bien, entonces su mente se activa, sale de ese diálogo introspectivo, ya se empieza a relajar y entonces podemos empezar a abordar el parásito. Normalmente cuando una persona está en una situación objetivamente incómoda, es muy complicado que se quite los parásitos. Aunque utilicemos técnicas energéticas de Reiki, de limpieza, de sanación con péndulo y demás, volverán rápido. Por eso tiene que haber una desprogramación. Hemos vivido tan subvertidos psicológicamente hablando, que es muy complicado devolver ese orden natural que todos tenemos, volver a nuestra verticalidad psicológica y escucharnos a nosotros mismos y descubrir quiénes somos y qué queremos. Estamos, por lo general, tan contaminados psicológica, cultural y socialmente que nuestros deseos genuinos se mezclan con ideas implantadas que no son nuestras. Una cosa es lo que quiero y otra lo que considero que debería querer. Eso segundo, por supuesto, es un implante. Sí. Pues me encanta cómo lo cuentas, ¿no? Porque realmente a veces simplemente el hecho de ver como algo externo a ti, a ese parásito o lo que sea, ya te hace tomar como fuerza, ¿no? Es decir, no está en mí, no es parte de mí, no sé cómo deshacerme de esa parte de mí, sino es algo externo a mí, a lo cual además puedo plantar cara y tengo recursos y puedo hablar con él y puedo entrar en un diálogo en el cual yo puedo ganar esa batalla, ese diálogo, etcétera, ¿no? Dentro del esquema terapéutico, considerar que todo es una proyección tuya, que todo es culpa tuya, no es un sistema inteligente ni es real. Es real a nivel metafísico, insisto, en un sentido último, todos somos uno, todos somos unidad y entonces, en tanto que somos Dios, vale, entonces todos somos uno y tú eres yo soy tú, perfecto, vale, pero no estamos ahora mismo jugando la partida desde el espectador, estamos desde el jugador. Entonces, no procede, no tiene sentido. Cuando estamos jugando a videojuegos de arte marcial, estamos jugando al Street Fighter y tú llevas uno y yo llevo el otro, digo, bueno, pero el jugador, digo, pero ahora tú llevas la Chun-Li y yo llevo el Ken. Pues bueno, pues estamos jugando desde el jugador. Entonces, tiene sentido que apliquemos cada regla dentro del nivel en el que nos estamos moviendo. Si empezamos a mezclar niveles, entonces ahí sí que se jode todo. Entonces, que ese parásito lo has atraído, está bien, pero ahora te interesa primero deshacerlo. Y luego entender qué es lo que hay en ti que puede hacer que eso se acomode y que no te des cuenta de que está. Entonces ahí veremos que hay un montón de creencias, de ideas que te han sido implantadas también desde fuera. Hay una cuestión que suelo decir astrológicamente y que es chocante, que es no tenemos conflictos internos de base, no hay ninguno. Nadie nace con conflictos internos. Tenemos conflictos externos que luego se interiorizan. Pero tu primer choque siempre ha sido con lo de fuera. Nadie nace estropeado de base. Absolutamente nadie. Entonces, cuando miramos una carta natal, digo, en tu carta natal no hay conflicto. Por mucho que haya líneas rojas o lo que sea, digo, en tu carta natal no hay error de diseño. Tú no naces estropeado. Lo único que te quieres adaptar a un sistema y a un mundo que va a reforzar positivamente algunas actitudes tuyas y va a penalizar otras. Eso es lo que te crea el conflicto y a partir de ahí te empiezas a mirar adentro y a ver si hay algo mal en medio. Bueno, no, simplemente que a lo mejor puede ser que no te estés conociendo lo suficiente ni a ti ni al mundo en el que vives. Exacto. Y ese proceso de desprogramación que decías antes, es todo ese trabajo personal, ¿no? Espiritual que uno tiene que llevar a cabo, pues yo entiendo que es una de las grandes misiones, ¿no? Al menos de las personas que estamos en este camino. Es un trabajo, pues, básicamente de cambio de creencias, ¿no? Entiendo un poco para la gente que nos ve, para que digan, vale, ¿cuál es el camino, ¿no? ¿Por dónde puedo yo empezar a hacer cambios? Es un análisis cultural, social, psicológico total. Es una resignificación lingüística y conceptual permanente. Darse cuenta de, a ver, cuando algo te hace sentir mal, ¿por qué es? Y tienes que analizarlo al detalle, desglosarlo al mínimo hasta que entiendas que eso tal vez no vaya contigo. Y luego tienes que reformularlo todo de una manera que sea absolutamente operativa para ti. Quiero decir, si alguien se mete, no sé, pues con tu peinado, con tu manera de vestir, con lo que sea, digo, a ver, ¿eso qué te aporta? Digo, está claro que si te hace sentir mal es porque consideras que el comentario es impertinente, que es agresivo, que incorpora un juicio de valor. Da igual que el otro te lo diga con una sonrisa, da igual que el otro te lo diga por tu bien, da igual exactamente cuál es la razón que te lo diga. Si te está molestando, no es un problema tuyo. No está mal que te moleste.
Pero se nos ha enseñado muchas veces que tienes que fastidiarte, decir, no, acepta la crítica, acepta el juicio. Digo, no tengo por qué aceptarlo de buena gana, sobre todo si es algo que no he pedido. Otra cosa es que yo voy a un estilista, le digo, oye, mira, quiero ganar un concurso de lo que sea, digo, ayúdame a saber cuáles son los criterios que escoge esta gente para... Vale, pues entonces ahí tengo que aceptar críticas. Ese es un contexto específico en el cual yo tengo que aceptarlas, pero no en cada momento, no en cada lugar. Lo mismo que muchas veces los padres y las madres con toda su buena fe, pero les dice a su hijo, no estudies esto, que de esto te vas a morir de hambre, o no va a haber dinero. Y digo, a ver, no hay mensaje más destructivo que ese. En todo caso, explícale razonadamente cómo funciona o cómo crees que funciona ese mundillo en el caso de que lo conozcas bien. Y le explicas los pros y los contras y dices, oye, mira, si vas a apuntarte a esto, que sepas, por ejemplo, oye, quieres ser actor, actor, perfecto, y salir en películas, igual, que sepas que hay un embudo muy importante, que es bastante difícil de hacer, que muy pocos lo consiguen, que seguramente tendrás que chupar muchos castings, hacer muchos anuncios de mierda, estar en muchas agencias de teatro, que tendrás que socializar mucho. Bueno, pues intenta informarte de cómo va el mundillo y le explicas, ¿estás dispuesto a pagar ese precio teniendo en cuenta lo difícil que es? Y dices, sí, pues adelante. Pero no le digas, déjate de mierdas y le cortes el rollo. No le cortes el rollo. En todo caso, si tienes un conocimiento de cómo funciona, le explicas todo lo objetivable posible. Si realmente no es para él, ya decir, vale, esto no va conmigo. Pero no te lo lleves hacia algo que no quiere hacer. O sea, básicamente vivimos en una sociedad donde la mayoría de la gente no hace lo que quiere hacer. Ya, esto es el gran mal de nuestro tiempo, sí, sí. Pero es prácticamente la totalidad de la población no hace lo que quiere. Y cuando alguien parece que hace lo que quiere, dice, mira, este tío solo hace lo que le da la gana. Sí, hasta te miran mal, dice, este es un vago seguro. Claro, es un holgazán o lo que sea, que se puede entender en un momento dado, en un contexto cooperativo laboral, que uno tiene que conectar con los otros, pero por lo menos en su vida que haga lo que quiera. Pues no, hasta en eso se van a meter siempre. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que vivimos en un mundo en el cual hay refuerzo negativo prácticamente para cualquier actitud positiva. Sí, sí, es terrible, ¿eh? Es terrible porque yo igual y muchas personas que estamos aquí en este camino, parece que estamos un poco en esa burbuja, pero a veces sales fuera y dices, uy, y este mundo, ¿no? Estos pensamientos, estas creencias, como que te choca muchísimo, porque te da la sensación de que, oye, estamos avanzando y luego fuera pues no ves tanto avance, a pesar de que cada vez, afortunadamente, somos muchos y cada día somos más, ¿no? En este camino. Bueno, claro, la masa social para que penetren según qué mensajes, eso es difícil, porque culturalmente el efecto hipnótico y narcótico que crea los medios de comunicación es tan brutal, es tan vasto, que cuesta mucho tiempo deshacerlo. Entonces, desprogramarse de esa mierda es como salir de una droga dura. Total, O sea, es lo mismo. Totalmente. Y luego después uno cae en la universidad o cae en los diferentes paradigmas académicos y es lo mismo a un nivel más complejo y más sofisticado, pero es la misma mierda. Realmente tú vas a hacer una carrera universitaria y salvo algunas excepciones, algún profesor que es un verso libre, los demás se limitan a reproducir porquerías académicas. Y ya no hablemos muchas veces de la calidad de los manuales. Yo recuerdo el primer año de carrera, unos manuales que nos daban, digo, pero esto no es, ni se entiende, está mal redactado. Digo, ¿cómo puede ser que una asignatura de primero esté mal redactado el texto, pero muy mal, que no se entiende nada? Digo, si este tío empezara a hablar, sería un puto caos. Diría, pero si es que no se entiende, empieza una cosa, cambia a mitad de frase cambia a otra. Digo, ¿este es el manual, es lo mejor que tienes en una carrera universitaria? ¿Me pasas esa porquería? Digo, es que yo a día de hoy, con 18 años, te lo puedo hacer mejor. Fíjate. Entonces digo, no puede ser que eso sea la vanguardia del conocimiento académico. Que sean textos que no entiende ni su puñetera madre. Entonces, eso es el mundo normal y corriente. Textos que nadie entiende. Ya no hablemos, por ejemplo, textos oficiales jurídicos. No hay forma. No se entiende nada eso. Digo, que si el artículo tú, el ambiente de no sé cuántos, que sea una enmienda de no sé cuánto. Lo hacen a propósito, creo yo, para que la gente no los pueda entender y digan, paso de esto y no me entero de las leyes, claro. Claro, pero eso es como poco llamativo. Sí, llamativo sí. Para cualquiera que quiera informarse. Venga, quiero ser un buen ciudadano. Digo, hostia, no entiendo ni cómo tengo que votar. No entiendo cómo funciona el sistema de jurisdicción y cómo vale mi voto, si estoy en una ciudad, si estoy en un pueblo. Digo, no entiendo nada. Digo, si una persona formada puede ser que no lo entiende, imagínate ya una que no se entera mucho de qué va la película. Claro, pues
Vamos al mundo, vamos a decirlo, espiritual, alternativo, de crecimiento personal, y eso todavía está en pañales, o sea, está empezando. Se ha avanzado bastante, pero todavía cuesta un huevo dar mensajes que sean funcionales, que sean concretos y que sean positivos, es decir, que sean auténticamente constructivos. Todavía estamos empezando a edificar, por lo menos ya empieza a haber un lenguaje, un background común, se está mejorando mucho. Lo que pasa es que queda mucha tela por cortar todavía. Pues sí, pero bueno, para eso estamos, para empujar, ¿no? Un poco todo esto. Robert, hay un tema que, bueno, a mí la astrología me apasiona desde que soy adolescente, aunque, bueno, he empezado a formarme hace no mucho. Y en un directo, en una entrevista, hablaste de niño interior y la relación con la luna y el sol. Me encantó este aspecto, ¿no? Porque es verdad que mucha gente no puede quizás leer su carta astral por sí misma, claro, tiene que ir a un astrólogo, tiene que o estudiar, ¿no? Pero sí puede saber dónde está su sol, dónde está su luna. Y me gustaría que explicaras un poco cómo podemos conectar con el niño interno, que es un tema también que me parece muy importante, a través de esos dos planetas, ¿no? Si nos quieres contar. Ahora hay que partir de la base de un concepto que muchas veces pasa desapercibido, y es que todos somos padres, tengamos hijos o no, porque internamente seguimos llevando al niño, seguimos llevando al bebé. Y tenemos que aprender a ser buenos padres y buenas madres. O sea, como padre tengo que guiar a mi niño interno, tengo que darle directrices, tengo que darle claridad, tengo que darle mensajes sencillos y directivos. Y como madre tengo que apaciguarle, tengo que quererle, tengo que aprender a darle satisfacciones moderadas y darle el cuidado y el descanso que merece. Eso tiene mucho que ver con el sol y la luna. Es decir, las directrices, sol sobre todo, que le doy a mi niño interno. Cómo me cuido a mí mismo. Qué cosas necesito. Entonces, tengo que ver cómo soy como padre. Por lo general, la sociedad no nos educa, no nos ayuda a que consideremos las necesidades de nuestro niño interno. Y uno tiene que comprender qué es lo que quiere mi niño interno. Sobre todo, conocer su patrón rítmico. Es un patrón más bien dinámico, es un patrón estable, es un patrón estático. Es decir, mi niño interno, ¿cómo le gusta estar? Tranquilito en su habitación, le gusta estar correteando en el parque, le gusta hablar de lo que siente, le gusta que le dejen en paz. ¿Qué es lo que quiere? ¿Le gusta el poder? ¿Le gusta el amor? ¿Le gusta el juego? ¿Qué tipo de juegos le gusta en el caso de que le guste jugar? Que seguramente le gustará jugar. Uno tiene que entender exactamente cuál es el alimento emocional que uno necesita. Normalmente, ese alimento emocional uno se lo niega, porque se ha dicho a sí mismo que eso ya no procede porque ahora somos adultos. Como soy adulto, pues yo no puedo querer reconocimiento, no puedo querer atención, no puedo querer amor, y luego la estoy buscando inconscientemente. Porque claro, el niño interno no le hago ni puto caso, entonces la busco como inconscientemente. Y llamo la atención, y molesto, y entro en pelea, y ahora no me has contestado WhatsApp, y ahora no sé qué, y ahora te quiero decir otra cosa. Vale, pues ese niño interno está hambriento. Tiene muchísima hambre. ¿Por qué? Porque está demandando aquello que no le has dado. Lo has sacado a jugar, le has sacado a pasear, le has dado el tiempo necesario de descanso, y por descanso es lo que sea que a ti te haga relajarte. Si a ti te hace relajarte pegarle golpes a un saco de boxeo, pues eso será la manera en que te relajas tú, tras una previa tensión y descarga de adrenalina. Otro será comiendo, digo, bueno, pues come y saborea. Otro será con una puesta de sol, otro será jugando con el perro, otro será jugando con el gato, otro será durmiendo, otro será leyendo, otro será dando un paseo con los amigos. Pero busca lo que a ti te apacigüe y te relaje. Eso tiene que ver con tu luna. Y cuando comprendes tu patrón rítmico, verás que siempre es el mismo, que no cambia. Que en todas las cosas que te apaciguan hay un denominador común siempre. En todas las cosas que te gustan menos hay un denominador común siempre. En todas las cosas con las que te sientes identificadas siempre hay un denominador común. Es observarte y ver dónde está ese denominador, y también conocer un poco qué significa esa luna en este signo, o incluso en esta casa, bueno, si ya tienes un poco más de conocimiento. Eso ya sería más complicado, porque claro, ahí ya, si entramos en la esfera técnica, por eso quiero hacerlo de manera genérica. Sí, por supuesto. Porque si entro en lo técnico, entonces ahí el problema es que la persona neófita intenta extraer conclusiones categoriales a partir de un conocimiento rudimentario y todavía la lía más. Y se enreda más y dice, pues esto no funciona. Digo, no, es que tampoco lo has entendido. Digo, ¿cómo va a funcionar? Digo, claro, porque toda la carta actúa al unísono, y eso hace que mi mundo emocional, aunque yo lo relacione con la luna, que es el centro, todo lo demás tendrá algo que decir y manera de sentir. Claro, hay un montón de factores en carta.
Además, uno no cambia su carta a lo largo de su vida, pero sí que cambia la relación con uno mismo y con los demás. Por eso hay un desarrollo madurativo o involutivo también. O sea, es decir, puede haberlo de muchas maneras, pero en todo caso hay un desarrollo. No eres igual que hace 10 años y no eres igual de lo que serás dentro de 10 años. Entonces, vemos cómo hay unos diferentes cambios, pero hay una estructura que permanece. La esencia de lo que eres permanece. ¿Qué cambian entonces? Conocimientos, creencias, maneras de colocarse ante la vida. O sea, cambian una serie de variables que en definitiva constituyen lo que llamamos libre albedrío. Sí, totalmente. Eso es la parte bonita, ¿no? Que hay gente que dice, oye, mi carta natal, entonces así soy y así moriré. No, tú tienes esa parcela de libertad, de crecer, de desarrollarte, de cambiar incluso ciertos patrones que te limitan y desarrollar otros que te hacen prosperar, ¿no? O sea, entiéndase que los patrones rítmicos nucleares no los vas a cambiar, pero prácticamente todo lo que llamamos cualidades o defectos se pueden alterar. Cuando dices que soy tímido, digo, mira, todos somos tímidos según la situación, todos somos vergonzosos según la situación, todos somos seguros o inseguros según la situación. Entonces, esos son genéricos. Todos tenemos miedo y todos somos a veces valientes, todos somos extrovertidos a veces y todos somos introvertidos. Entonces, esos son variables. Como son variables, dependen de dónde nos coloquemos. Entonces, tú puedes ver, no hay un tal persona, la persona que sea insegura. Es que tengo muchas inseguridades, digo, pues eso se puede cambiar. Eso no está en la carta, que tengas inseguridades. O que seas súper seguro, tampoco está en la carta. Depende de dónde te coloques. Yo puedo conseguir una persona que sea muy segura de sí misma y la puedo colocar en situaciones donde se pueda súper insegura. Y al revés, una persona súper insegura que se coloque en una posición en la que tiene máxima seguridad. Solo hay que ponerla en su sitio, punto y final. Qué bueno, o sea, no es nada categórico, no es A o B, es que hay muchas opciones y eso te ayuda. Lo que no va a cambiar, claro, lo que no va a cambiar es el patrón rítmico. Si tú eres una persona dinámica, no te vas a convertir en una persona estática. Si tu centro de gravedad atencional está en la mente, no lo vas a pasar al corazón. O si están los instintos, no lo vas a llevar a la mente. Eso no vas a poder hacerlo. Es más, si lo intentas hacer, te sentirás mal. Y te sentirás en déficit de energía. Y eso, de hecho, te dices, bueno, ¿se puede hacer? Bueno, se puede intentar, es donde está casi todo el mundo, subvertido. O sea, ¿por qué la gente está tan mal en general? Porque están jugando una vida desordenada. O sea, están traicionando su propia naturaleza. O sea, si yo soy una persona, por ejemplo, muy de corazón y hago solo cosas súper cerebrales, estoy jugando en déficit todo el rato. Entonces, lo que te ayuda a la carta es decir, oye, ¿tú no estarías más cómodo desde el corazón? Y entonces dices, ya, pero es que claro, la gente no me acepta y tengo miedo. Vale, vamos a aliviarnos de pajas mentales y empieza a hacer una vida de acuerdo al corazón. Hacer actividades donde el corazón esté premiado y donde la mente esté, vamos a decirlo, castigada. Y verás cómo todo fluye perfectamente. Pues lejos de ser un condicionante negativo, más bien es liberador el conocimiento de la carta, porque ya lo digo de base, la mayoría de las personas no están jugando su carta de manera óptima. Pero si no la estás jugando de manera óptima, entonces digo, te conviene conocerla porque te va a ayudar a funcionar mejor en tu vida. Completamente, sí, conocerte, o sea, conocerse uno mismo, algo tan básico, ¿no? Que nos parece tan natural, pero cuánta gente no se conoce. Es alucinante. Bueno, muchas veces el autoconocimiento es poco más que relatar el catálogo de gustos y de disgustos que tienes en tu vida. Sí. Y luego ciertas actitudes respecto a tu espectro básico de relaciones, ¿no? Pues sí, con mi padre soy muy desapegado, en las relaciones soy comprometido y luego me gusta mucho el queso y el marisco. Pues ya está, eso no es conocerse uno mismo. Eso es tener simplemente 4 datos salteados, pero tienes que comprender un patrón que está siempre en tu vida y además con el que te sientes fácilmente identificado. Y no un patrón de cosas que te pasan, no, un patrón de lo que tú eres. La gente dice, hay un patrón en mi vida que se repite, me dice algo que le pasa. Y bueno, pero háblame de lo que tú haces, no de lo que te pasa. Es más interesante. Mucho más.